Daniela Castro nació un 17 de agosto de 1969 en la Ciudad de México, en una familia que, aunque no vivía en la pobreza extrema, sí enfrentaba muchas limitaciones económicas. Su verdadero nombre es Daniela Rodríguez Ramírez, y desde pequeña supo que no encajaba del todo con lo que se esperaba de ella. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas, Daniela pasaba horas frente al espejo, imitando las voces de las telenovelas que veía junto a su madre en la televisión pequeña del comedor. Su padre, un hombre reservado y estricto, trabajaba como contador, mientras que su madre, con alma artística frustrada, era quien más la alentaba a soñar. Fue ella quien primero notó el brillo inusual en los ojos de Daniela cuando hablaba de actuar, de cantar, de ser alguien algún día. Le decía en voz baja, casi como un secreto: «Tú no naciste para quedarte aquí, tú vas a llegar lejos». Pero la vida no se lo puso fácil. A los 12 años, Daniela comenzó a desarrollar problemas en la voz. Su timbre natural cambió abruptamente, volviéndose más ronco, más profundo, algo que para una adolescente significó burlas, inseguridad y una sensación constante de no ser como las demás. Durante esa etapa, evitaba hablar en público. Incluso en casa, prefería escribir lo que quería decir antes que enfrentar las miradas curiosas o las preguntas incómodas. A esto se sumaba la tensión económica. Su padre perdió su empleo justo cuando ella comenzaba la secundaria, y durante un tiempo sobrevivieron gracias a lo que su madre ganaba como costurera. Daniela, aunque apenas era una niña, comenzó a ayudar. A veces lavaba ropa de vecinos por unas cuantas monedas, otras veces cantaba en fiestas familiares por propinas modestas. Fue ahí, entre carencias y pequeños actos de rebeldía, donde su carácter se templó. Pese a todo, su deseo de actuar nunca desapareció. Participaba en obras escolares, buscaba cualquier oportunidad para subirse a un escenario, aunque fuera improvisado. Su madre, con lo poco que tenía, la inscribió a escondidas en clases de teatro comunitario. A Daniela no le importaba caminar más de una hora para llegar a esas clases. Era su escape, su lugar seguro, su manera de sentirse viva. Fue allí donde una maestra voluntaria, al verla interpretar un monólogo con una intensidad que hizo llorar a todo el grupo, le dijo: «Tú tienes algo que nos enseña. No dejes que esto se apague». Y esa frase, dicha en un salón pequeño, con sillas rotas y luz tenue, se convirtió en un faro que la acompañaría durante muchos años. A los 16, contra la voluntad de su padre, se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Fue aceptada en la segunda audición. No tenía dinero para el uniforme ni para el transporte diario, pero aún así se presentó, puntual, con un solo par de zapatos gastados y una determinación que nadie le pudo quitar. Porque Daniela no solo quería actuar, ella sentía que era su única manera de existir. Su voz, que antes había sido motivo de inseguridad, comenzó a ser su distintivo. Los maestros no tardaron en notar su capacidad para transmitir emociones intensas, esa mezcla de fuerza contenida y vulnerabilidad que no se puede fingir. En poco tiempo, pasó de papeles pequeños en prácticas internas a protagonizar ejercicios frente a productores invitados. Uno de ellos fue quien le ofreció su primera oportunidad real, una participación secundaria en una telenovela de época. Era un papel breve, pero ella lo transformó en un momento memorable. Con solo 2 escenas, se ganó el respeto del equipo técnico y de los actores veteranos. Después vino Cadenas de Amargura, y con ella, el salto definitivo. Su personaje, Cecilia Vizcaíno, una joven frágil que escondía una fortaleza devastadora, cautivó a millones. La crítica la elogió por su intensidad, y los televidentes comenzaron a enviar cartas a Televisa preguntando por ella. De la noche a la mañana, su rostro estaba en todas las revistas. La gente la paraba en la calle, la saludaba en los supermercados, le pedían autógrafos en los aeropuertos. Era, oficialmente, una estrella. Pero con el éxito también llegaron las tensiones. Algunos actores no llevaban bien que una joven sin apellido famoso, ni contactos, estuviera robándose las cámaras. Daniela se mantuvo firme. Nunca buscó confrontaciones, pero tampoco las evitó cuando sintió que era necesario defenderse. En más de una ocasión fue señalada por tener carácter difícil, pero quienes la conocían sabían que no era arrogancia, sino una forma de protegerse. Durante el rodaje de Cañaveral de Pasiones, uno de los más exigentes de su carrera,
Daniela pasó por jornadas de grabación de más de 15 horas. El calor del campo, los mosquitos, los vestuarios pesados y las escenas intensas cobraban factura. En una ocasión, después de una escena en la que su personaje rompía en llanto, no pudo parar de llorar, incluso cuando el director gritó «¡Corte!». Se quedó en el suelo, abrazando la tierra, temblando. Nadie se atrevió a interrumpirla. Al final, el director solo murmuró: «Dejen que lo saque, eso no es actuación, eso es verdad». A pesar del cansancio, Daniela nunca pidió privilegios. Comía con el equipo técnico, compartía camerino cuando era necesario, y tenía una extraña costumbre que la hacía aún más entrañable. Antes de cada escena importante, tocaba la tierra con los dedos y se los llevaba al pecho, como si necesitara anclarse. «Para no olvidarme de dónde vengo», decía. Su relación con algunos productores fue cercana, con otros, tensa. Era exigente con los guiones, y no temía dar su opinión cuando sentía que una escena no era coherente. Eso le valió respeto, pero también algunas puertas cerradas. Aún así, su talento era demasiado evidente como para ignorarlo. Las propuestas seguían llegando, y su rostro seguía iluminando los hogares de millones. Había llegado para quedarse. Aunque, en el fondo, Daniela ya sabía que esa fama brillante también podía volverse una jaula, y esa jaula, tarde o temprano, comenzaría a cerrarse. Tras el éxito en la pantalla, Daniela Castro parecía tenerlo todo: talento, fama y un lugar privilegiado en la televisión mexicana. Pero detrás de las cámaras, su vida personal seguía un camino muy distinto. Fue durante una de sus etapas más intensas de trabajo cuando conoció a Gustavo Díaz Ordaz Borja, nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. El encuentro ocurrió en una fiesta organizada por amigos en común, y aunque al principio Daniela se mostró distante, la conversación fluida y el interés genuino de él lograron derribar sus barreras. Gustavo no era parte del mundo del espectáculo, pero conocía sus reglas. Había crecido en una familia poderosa, con acceso a los círculos políticos y sociales más influyentes del país. Para Daniela, acostumbrada a luchar todo desde abajo, aquel mundo le resultaba tan fascinante como ajeno. Se sintió atraída por su inteligencia, por su calma, por el contraste que ofrecía frente al vértigo del medio artístico. En pocos meses iniciaron una relación más formal, aunque siempre discreta. El noviazgo no estuvo libre de obstáculos. Los rumores, las críticas de la élite e incluso algunas tensiones internas en la familia de él comenzaron a filtrarse en los medios. A ella no le perdonaban su origen humilde ni su exposición mediática. Sin embargo, Daniela se mantuvo firme. No estaba dispuesta a cambiar quién era para encajar en salones de etiqueta. En una entrevista muchos años después, confesaría que fue una época de mucho amor y mucho silencio. Finalmente se casaron en el año 2000, en una ceremonia privada, rodeada solo de sus familiares más cercanos. Daniela, lejos de buscar una boda ostentosa, eligió algo íntimo, casi simbólico. Su vestido fue sencillo, y su mirada, según cuentan quienes estuvieron presentes, mostraba una mezcla de esperanza y duda. Como si, a pesar de todo, no terminara de creer que esa paz fuera para siempre. Con el tiempo llegaron sus hijos, y con ellos, uno de los capítulos más importantes de su vida. Daniela se entregó por completo a la maternidad. Durante años, redujo sus apariciones públicas, rechazó papeles y priorizó estar presente en la crianza. Detrás de la actriz intensa existía una madre entregada, de horarios estrictos, cuadernos marcados y meriendas caseras. Era común verla en actividades escolares, siempre discreta, sin maquillaje, como una mamá más. Pero la presión no desapareció. La familia Díaz Ordaz mantenía expectativas rígidas. Daniela sentía constantemente que debía demostrar su valor, no como artista, sino como esposa, como nuera, como parte de un apellido con historia. Se esforzaba por mantenerse a la altura, pero a veces, en la soledad del hogar, el peso era abrumador. En la pantalla se le veía fuerte, decidida, indomable, pero en casa, muchas veces, lloraba en silencio. No por debilidad, sino por agotamiento emocional. Vivía una doble vida: la mujer admirada por millones y la mujer que, a veces, no sabía cómo sostener su mundo personal sin derrumbarse. Esa era la otra Daniela, la que casi nadie conocía.
Durante años, cantar fue una pasión que Daniela Castro guardó en silencio. Aunque el público la conocía como actriz, pocos sabían que desde niña soñaba con pisar escenarios no solo para interpretar personajes, sino también para contar historias con su voz. A mediados de los años 90, con varios éxitos televisivos en su haber y el respaldo de su popularidad, decidió finalmente dar el salto. Lanzó su primer y único álbum como solista. El disco, una mezcla de baladas románticas y rancheras modernas, fue producido con esmero. Daniela eligió cada canción con cuidado, incluso escribió algunos versos. No quería que fuera un capricho de celebridad, sino un proyecto honesto. Su intención era clara: mostrarse vulnerable, dejar atrás el personaje y revelarse como la mujer que amaba profundamente la música. Los primeros días tras el lanzamiento fueron esperanzadores. Algunos programas de espectáculos la invitaron a cantar en vivo y sus fans más fieles la apoyaron. Sin embargo, esa pequeña llama se apagó pronto. Las críticas comenzaron a caer como lluvia fría. Algunos medios cuestionaron su talento vocal, otros insinuaron que solo estaba aprovechando su fama como actriz para vender discos. Peor aún, hubo quienes se burlaron abiertamente de su estilo, acusándola de intentar imitar a figuras como Ana Gabriel o Rocío Dúrcal, sin tener ni la mitad de su fuerza. Para Daniela, esas palabras dolieron más de lo que se atrevió a confesar. No era solo un disco, era un pedazo de su corazón, y verlo ridiculizado la hizo replantearse muchas cosas. Canceló las presentaciones pendientes, rechazó entrevistas que ya estaban programadas y se encerró en casa durante semanas. La ilusión se convirtió en un silencio pesado. Nunca habló públicamente del fracaso del disco. Cuando años más tarde le preguntaron al respecto, simplemente sonrió y dijo: «No era el momento». Pero quienes la conocían sabían que aquel intento frustrado había dejado una herida profunda. No tanto por el fracaso comercial, sino por el juicio cruel de una industria que no perdona cuando alguien sale de su rol preestablecido. Después de eso, Daniela no volvió a grabar. Su voz, la misma que en su adolescencia le causó tantos complejos, ahora se volvía motivo de vergüenza. Guardó los másters del disco en una caja y no volvió a mencionarlo. Como si al enterrarlo, pudiera olvidar cuánto le había dolido. Fue un golpe emocional silencioso, pero devastador. Otro capítulo que pocos recuerdan, pero que ella nunca pudo borrar. A medida que su carrera avanzaba, comenzaron a circular rumores que empañarían poco a poco la imagen que el público tenía de Daniela Castro. Lo que en sus primeros años se percibía como carácter fuerte o profesionalismo, empezó a ser señalado como soberbia, frialdad o mal genio. Algunos medios de espectáculos comenzaron a referirse a ella como complicada, inaccesible o difícil de tratar. Los comentarios eran vagos, muchas veces sin pruebas concretas, pero el eco de esas palabras se fue expandiendo. Dentro del medio también surgieron versiones encontradas. Algunas actrices que habían trabajado con ella hablaban con respeto, pero otras, en entrevistas veladas o conversaciones filtradas, dejaban entrever tensiones. Se mencionaron roces con Leticia Calderón durante una producción, supuestas discusiones con directores por cambios de guión, y hasta un altercado silencioso con Edith González en la cúspide de sus carreras. Nada confirmado, pero todo sugerido lo suficiente para sembrar duda. Lo más delicado fue cuando se comenzó a hablar de vetos. Nunca se hizo oficial, pero varios productores dejaron de llamarla. Papeles que parecían hechos para ella terminaban en manos de otras actrices. Daniela, que siempre había sido selectiva con sus proyectos, empezó a notar cómo las oportunidades disminuían sin una razón clara. Algunas personas dentro de Televisa aseguraban que era muy buena actriz, pero demasiado temperamental. Ese estigma, una vez colocado, es difícil de quitar. Con cada rechazo, Daniela se fue cerrando un poco más. Su círculo se volvió más pequeño. Asistía cada vez menos a eventos públicos, evitaba a la prensa y se comunicaba solo cuando era estrictamente necesario. Incluso entre colegas, se volvió casi inaccesible. Muchos pensaron que era una decisión consciente de alejarse del medio, pero en realidad era una mezcla de cansancio, decepción y tristeza. El desgaste emocional comenzó a hacerse visible. Durante una entrevista en vivo, donde solía mostrarse elocuente y segura, se le quebró la voz al hablar de su carrera. Solo dijo: «No siempre te valoran como crees que deberían, y uno se cansa». Fue un momento breve, pero revelador.
Daniela, que había brillado con fuerza en la pantalla, ahora comenzaba a apagarse en silencio. No por falta de talento, sino por un sistema que pocas veces perdona a quienes se atreven a tener voz propia. Así inició un aislamiento progresivo que marcaría profundamente la siguiente etapa de su vida. Si hasta ahora esta historia te ha parecido interesante y quieres conocer más detalles ocultos de las vidas de tus actores favoritos de las telenovelas mexicanas, suscríbete si te gusta el video, zapa. Así no te perderás ningún episodio de este canal donde revelamos lo que realmente ocurre detrás de los reflectores. En septiembre de 2018, Daniela Castro volvió a estar en boca de todos, pero no por un nuevo proyecto, ni por un regreso triunfal a las telenovelas. La noticia fue tan sorpresiva como escandalosa. Había sido detenida en San Antonio, Texas, acusada de intentar sustraer sin pagar varias prendas de una tienda departamental. La información fue confirmada por las autoridades locales. El reporte señalaba que Daniela había sido sorprendida con artículos de ropa escondidos en su bolso. Las imágenes de su ficha policial circularon por todos los medios y redes sociales en cuestión de horas. El impacto fue inmediato. La prensa sensacionalista se lanzó sin piedad, los noticieros de espectáculos abrieron sus programas con el caso, y los usuarios en Internet comenzaron a hacer escarnio público. Memes, burlas, titulares con doble sentido, todo lo que había construido durante años parecía desmoronarse en segundos. El público, que alguna vez la admiró por su talento y su presencia, ahora la observaba con una mezcla de sorpresa y decepción. Lo más llamativo fue su reacción. Silencio absoluto. Daniela no dio entrevistas, no hizo declaraciones, no intentó defenderse. Durante semanas se especuló de todo. Algunos decían que había sido un error, que quizás se había distraído y olvidado pagar. Otros hablaban de una posible condición médica, incluso se llegó a insinuar que sufría de cleptomanía. Pero como ella no hablaba, nadie podía confirmar nada. La incertidumbre alimentó aún más la controversia. Días después, la Fiscalía de Texas desestimó los cargos. No había pruebas suficientes y se cerró el caso. Legalmente, Daniela quedó libre de culpa, pero el daño ya estaba hecho. Para la opinión pública, aquella noticia la marcó. Su imagen, antes seria y profesional, quedó manchada por la duda. Aunque no fue condenada, la sospecha nunca se fue del todo. Este episodio la afectó más de lo que muchos imaginan. Le dolió no solo por la vergüenza, sino por el juicio cruel que recibió de medios y público sin escuchar siquiera su versión. Fue una herida profunda, que la empujó aún más al aislamiento, y desde entonces, nada volvió a ser igual. Después del escándalo en Texas, Daniela Castro desapareció del ojo público. No hubo comunicados, ni entrevistas, ni explicaciones. Simplemente dejó de estar. La mujer que alguna vez protagonizó las telenovelas más vistas del país ahora vivía en un silencio que desconcertaba incluso a sus seguidores más fieles. Pasaron meses sin que se supiera nada concreto sobre ella. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos aseguraban que estaba enferma, que padecía una condición autoinmune que la había obligado a alejarse. Otros hablaban de una depresión profunda, acentuada por el rechazo mediático y el juicio social tras su detención. Incluso hubo quienes decían haberla visto en centros de retiro espiritual en Querétaro y en San Miguel de Allende, llevando una vida completamente distinta, lejos del maquillaje, los libretos y los reflectores. Mientras tanto, la televisión siguió sin ella. Las producciones más importantes ya no incluían su nombre, y aunque alguna vez sonó como opción para ciertos papeles secundarios, los productores preferían evitar cualquier polémica asociada a su figura. Daniela, por su parte, no luchó por regresar. Tampoco buscó limpiar su imagen con entrevistas o apariciones públicas. Se mantuvo en su mundo, cada vez más pequeño, cada vez más callado. Fue su hija mayor quien en una entrevista casual dejó entrever cómo vivía ahora su madre. Contó que pasaba mucho tiempo en casa, que se levantaba temprano a leer, que rezaba con frecuencia y que se había acercado profundamente a la religión. Daniela asistía a misa cada domingo, participaba en grupos de reflexión y, según algunas personas cercanas, encontraba consuelo en la fe que había descuidado durante sus años de fama. Sus hijos se convirtieron en su principal refugio. En ellos encontró la estabilidad que tanto necesitaba. Ya no era la actriz, la celebridad, la estrella de televisión.
Era simplemente mamá. Cocinaba, organizaba los álbumes familiares, bordaba. Pequeños actos que, en su mundo actual, representaban grandes conquistas. El retiro no fue anunciado. Fue, más bien, una retirada silenciosa, voluntaria y forzada a la vez. Lejos del glamour y los aplausos, Daniela aprendió a convivir con la soledad. No siempre con alegría, pero sí con una aceptación serena. Como quien entiende, al fin, que hay batallas que ya no quiere pelear. Después de años de ausencia, Daniela Castro intentó regresar. Fue un regreso tímido, casi como tanteando el terreno, como quien no está segura de si aún pertenece a ese mundo. Su primera reaparición fue en una producción menor, un papel secundario en una telenovela que no tuvo gran repercusión. No fue un protagónico ni una apuesta fuerte. Era más bien una participación de respeto, como muchos lo llamaron. La reacción del público fue mixta. Mientras algunos celebraban su regreso con nostalgia, otros no tardaron en criticarla. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre su apariencia, que si había cambiado demasiado, que ya no era la misma, que mejor se hubiera quedado retirada. Algunos incluso se burlaron de su voz, esa que siempre fue tan característica, insinuando que ya no tenía fuerza. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa nueva imagen había años de desgaste emocional y físico. Daniela ya no tenía el mismo brillo, no por falta de talento, sino porque cargaba una historia larga de pérdidas, decepciones y silencios. Aún así, hizo su mayor esfuerzo. Se entregó al personaje, llegó puntual a los llamados, fue respetuosa con el equipo. Pero algo había cambiado. La industria también le dio la espalda de forma sutil. Las grandes producciones ya no la buscaban. Los productores jóvenes preferían rostros más comerciales, más vendibles en redes sociales. Y los veteranos, que alguna vez la admiraron, la veían ahora como parte del pasado. El ambiente, alguna vez tan familiar, se volvió frío e impersonal. En una ocasión, Daniela confesó a una amiga cercana: «Es como si ya no hubiera lugar para mí, como si me hubieran borrado y nadie lo notara». Esa frase, simple y dolorosa, resumía perfectamente lo que estaba viviendo. A pesar de los intentos, su regreso no logró consolidarse. Participó en un par de capítulos de antología, hizo una aparición especial en un programa matutino, y luego volvió al silencio. Ya no insistió. No hubo reclamos públicos ni lamentos en entrevistas. Solo una pausa prolongada que, esta vez, parecía definitiva. La mujer que en otro tiempo iluminaba la pantalla con solo entrar en escena, ahora caminaba entre bastidores, invisible para muchos. Porque, en el fondo, Daniela entendió lo más cruel del medio artístico. No basta con haber brillado. También hay que saber cuándo ya no quieren que brilles más. La fama, esa que alguna vez la elevó y la hizo sentir invencible, terminó por convertirse en una carga. Daniela Castro lo entendió tarde, cuando ya no podía caminar por un centro comercial sin recibir miradas inquisitivas o comentarios hirientes disfrazados de halago. El precio de la popularidad no fue solo la pérdida de privacidad, sino la pérdida de humanidad ante los ojos de los demás. Durante años, vivió para agradar al público, para cumplir con las expectativas de una industria que la aplaudía cuando brillaba, pero que también la señalaba con crueldad en sus momentos más oscuros. Fue entonces cuando comenzó a cuestionarse todo. ¿Realmente valía la pena haber sacrificado tanto por ese amor efímero que hoy parecía haberse esfumado? En una conversación privada que luego fue retomada por una revista del medio, Daniela se sinceró como pocas veces. «Me siento incomprendida, como si todo lo que hice no hubiera importado, como si nadie recordara que detrás de la actriz hay una mujer que también sufre, que también se cansa, que también necesita ser vista sin juicio». Esas palabras no fueron un reproche al público, sino una expresión de dolor acumulado. Dolor por haber sido reducida a titulares, por ver su vida personal convertida en morbo, por ser constantemente evaluada por su aspecto físico o su silencio. Para muchos simplemente había desaparecido. Para ella fue una forma de salvarse. Poco a poco, comenzó a cerrar las puertas que la conectaban con el mundo exterior. Cerró sus cuentas de redes sociales, se negó a asistir a entregas de premios y declinó invitaciones a programas de entrevistas. Ya no quería fingir entusiasmo ni ofrecer explicaciones. Solo deseaba paz. Quienes la han visto en los últimos años dicen que se muestra tranquila, pero distante.
que ha perdido ese brillo intenso, pero ha ganado una serenidad rara. No busca reconocimiento ni nostalgia. Vive con lo que quedó de ella después de la fama. Sus recuerdos, su fe, sus hijos y, sobre todo, el deseo profundo de que su silencio también sea entendido como una forma de resistencia. Porque a veces, la única forma de sanar es desaparecer. En medio del ruido, las críticas y el olvido, la familia se convirtió en el único refugio verdadero para Daniela Castro. Lejos de los reflectores, fue en su hogar donde encontró algo que la fama nunca pudo darle. Silencio sin juicio, compañía sin exigencias, amor sin condiciones. Sus hijos, ahora adultos, son su pilar más firme. Su hija mayor, de carácter reservado pero profundamente sensible, ha estado a su lado en los momentos más duros. Fue ella quien, sin hacer alarde, tomó el rol de cuidadora emocional. La acompaña a consultas médicas, la anima a salir a caminar, le recuerda tomar sus medicamentos y sobre todo la escucha sin cuestionarla. En entrevistas muy contadas, Daniela ha dicho que su hija es su paz y su fuerza. El hijo menor, en cambio, tomó un camino distinto. Alguna vez mostró interés por el medio artístico, pero tras ver de cerca lo que su madre vivió, decidió alejarse. Estudió en el extranjero, formó una vida lejos del espectáculo y rara vez aparece en público. A pesar de la distancia, mantiene una relación cercana con Daniela, aunque menos constante. Se escriben, se llaman, se ven en fechas especiales. Él la admira, pero ha construido su vida al margen de su historia. Daniela respeta esas decisiones. Ya no exige presencia constante, ni pretende ser el centro de su mundo. Agradece lo que recibe y no se queja por lo que falta. Pero si se observa con más cuidado, tal vez esa aparente tristeza sea, en realidad, una forma muy profunda de valentía. Daniela no perdió todo. Decidió soltarlo. Renunció a un entorno que la desgastó, a una industria que la encumbró para luego darle la espalda. Se alejó del ruido, del juicio constante, de la necesidad de agradar. Y en ese alejamiento encontró algo que nunca tuvo cuando estaba en la cima: control sobre su vida. Perdió fama, oportunidades, comodidad, sí. Pero conservó lo esencial: su dignidad, su familia, su paz mental. Eligió vivir de forma sencilla cuando pudo seguir luchando por un lugar en el caos de la farándula. Eligió callar cuando pudo defenderse con escándalos. Eligió no responder con rabia, sino con silencio. No por debilidad, sino porque entendió que no todas las batallas valen la pena. A veces una estrella no necesita brillar frente a todos. A veces su luz persiste en la sombra, en los recuerdos que dejó, en las emociones que despertó, en los personajes que marcaron a generaciones. Daniela Castro ya no aparece en portadas, pero permanece en la memoria colectiva de quienes crecieron viéndola y sintiéndola real. ¿Fue su vida triste? ¿O fue simplemente humana? ¿Fue retirada? ¿O fue libre? Tal vez nunca lo sepamos del todo. Lo cierto es que Daniela eligió desaparecer antes de que la industria la consumiera por completo. Y esa decisión, aunque silenciosa, es profundamente poderosa, porque no todas las luces se apagan. Algunas solo eligen brillar donde nadie más las ve. Suscríbete si te gustó el video y acompáñanos en más historias como esta, donde descubrimos el lado humano detrás de las estrellas. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Daniela Castro logró encontrar la paz lejos de la fama? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Fue una vida triste o una decisión valiente? Queremos leerte.